Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a este su programa de intermedio. Hoy, miércoles 22 de septiembre de 2021, y vamos a tener un programa donde abordaremos dos temas de interés para todos ustedes. Esperamos todos sus comentarios que nos puedan hacer llegar a través de las diferentes plataformas que tenemos en Facebook, como es Universidad Hipócrates, Radio Hipócrates. También nos pueden seguir a través de YouTube. Y pues vamos a comenzar con presentando a nuestros invitados y a nuestros panelistas, por supuesto. Damos la bienvenida a la maestra Aleida Alarcón Domínguez. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y esperamos tener un buen tema, unos buenos análisis y comentarios para el público que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias. Y damos la bienvenida al doctor Enrique Caballero Peraza. Buenas tardes o buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Un gusto y un gusto pues estar con los compañeros, con Aleida especialmente, y claro con Alejandro, nuestro invitado de hoy, y con el doctor Ricardo Guillén. Un gustazo. Bienvenido, doctor, y le damos la bienvenida también al doctor Ricardo Guillén, que por fin, ¿verdad?, después de un sismo, lluvias, todo lo que ha pasado, ya está con nosotros. Adelante, bienvenido, doctor Guillén. Gracias, Manuel. Pues aunque no lo creas, en las dos ocasiones me he quedado sin internet. Y, sí, pues, no me complicado. ha sido posible. Sin embargo, hoy contento ya de poder compartir el espacio con ustedes y tener, aunque no son tocayos, tener a los dos Ale presentes el día de hoy, Alejandro Sauri y Aleida Alarcón. Enrique, como siempre, un gusto saludarte. Público, buenas noches. Bien, buenas noches, y damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, al maestro en administración Alejandro Gutiérrez Sauri, quien también es propietario de la empresa Inexito Desarrollo de Empresas MXSADCB, consultor de negocios de temas como elaboración de planes de negocios, proyectos de inversión, capacitación y consultoría, así como sinodal en diversas universidades en los temas de elaboración de planes de negocios y proyectos de inversión, así como gestión de subsidios para empresas y personas físicas con actividad empresarial ante diversas instancias de gobierno. Bienvenido a este espacio de intermedio. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería nuestro primer tema de esta tarde-noche aquí en el Puerto Acapulco, lo estamos transmitiendo, ¿verdad?, en esta producción de la Universidad de Hipócrates. Nuestros temas son los siguientes: cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrado en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que podemos encontrar de este tema? Y también en la segunda media hora estaremos hablando de los servicios públicos en Acapulco, que se ha pues prácticamente generado un serio problema en Acapulco sobre el desabasto de agua, la acumulación de basura y bloqueos a consecuencia de ello. Empecemos con el primer tema. ¿Qué debemos ¿por qué es la importancia de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? ¿Con quién iniciamos? Pues iniciamos con la maestra, ¿no? Ladies first, siempre, ¿no? Y adelante, maestra. Equidad de que no, pero bueno, tienen mayoría. Muchas gracias. Adelante, bienvenida. Es interesante, estuve analizando todas las plataformas del gobierno federal, cómo exponen esta cumbre, la sexta asamblea de la CELAC, como lo abrevian, que se hace en el 2010, precisamente con un gobierno de ultraderecha que es el de Felipe Calderón, frente a este escenario de la hermandad que tienen continua y permanente los países latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, y que posicionan a México en este escenario como el Big Brother, es el hermano mayor del territorio y de la región sur central del continente americano. Pero habrá que poner en la mesa del análisis qué es la CELAC, cuál es la importancia, sobre todo para la población mexicana en las bases. Porque en los medios de comunicación existieron cápsulas, notas, reportajes sobre el hermano mayor que es los Estados Unidos mexicanos, a través del liderazgo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que en cápsulas muchos de las excelencias, era un dato que llamaba mucho la atención en los discursos de esta plenaria, que se llamaban excelencias a los jefes de estados, entre presidentes, dirigiéndose también al excelentísimo presidente de México, lo colocan como el hermano mayor por ser el
presidente por tempore, esto después del conflicto que tuvo Bolivia, porque presidía en estos últimos 2 años este grupo, este bloque, Sí. pero sin embargo es dirigiendo las bases. ¿Qué significa la CELAC? Porque en los medios de comunicación, en las notas hechas por el gobierno federal, colocan precisamente a México como el hermano mayor de Latinoamérica. Sabemos que el objetivo de mensaje principal del gobierno federal hacia nosotros los mexicanos fue precisamente poner a México como el líder de todo el resto del continente hacia la Patagonia, y que la gente de a pie, la gente común que no está deteniéndose a analizar estos eventos políticos, sino simplemente digerir el mensaje directo que crea el presidente de Andrés Manuel López Obrador, es: estamos liderando el sur, el centro y el Caribe del continente americano. Es nuestro hermano mayor Estados Unidos, pero también ahora estamos posicionándonos en ser los líderes de Latinoamérica. Y esto en el fondo es falso, porque hay mucha división entre los mismos ministros, entre los mismos jefes de estados. Se versó el divisionismo, era un concepto que pusieron en esta asamblea, que se marcó en la participación del presidente de Uruguay, en la participación de Ecuador, en donde marcaban las diferencias, que atrás traemos también otro historial de conjuntos y de bloques económicos, de intercambiar políticas públicas internacionales y que aún no llevan a un resultado. Y sobre todo, que cada población latinoamericana y en México no la tiene tangible. Es poner en la mesa de análisis estas notas, estas lecturas periodísticas de cuál es el fin. Porque Andrés Manuel López Obrador, hacia las bases de la sociedad mexicana, sí se posicionó como el hermano mayor de la Latinoamérica, sí se posicionó como ese líder en el que la mayoría de los 33 que estuvieron haciendo una intervención, alrededor de 16, 14 personas estuvieron elogiando, gracias a su excelencia Andrés Manuel López Obrador. Y entonces este mensaje habrá que identificarlo, si se quedó realmente así, como el hermano mayor de los Estados Unidos mexicanos frente a Latinoamérica y el Caribe. Bien. Si quisiera participar, sí. Bueno, empezaría por hacer una aclaración. Yo creo que el gobierno de Calderón no fue de ultraderecha. Alejandro, me la ganaste. Yo quiero preguntarle a Leida exactamente cómo es que lo ubica de ultraderecha a un gobierno que sí, yo también ubicaría de centro derecha o incluso hasta de centro. ¿Sabes de cómo? izquierda. Yo lo tenía de derecha a centro, pero es ultraderecha en el momento que modificó los libros de texto gratuitos de la educación básica. En el momento en que los modificó, ¿en qué sentido? En la historia, en la línea del tiempo de la historia de México, y empezar a omitir a ciertos personajes que, regionalizándolos en la historia nacional, son trascendentales, como aquí Vicente Guerrero, el posicionamiento de unos u otros personajes sobre los trabajos, victorias, guerras, batallas sobre otros, y es donde empiezo a ver, está metido el yunque en este gobierno. No, hombre, para nada. Eso no existe, Leida. Vamos a entrar a lo que es el tema del CELAC. De la CELAC. Continuamos con Alejandro. Alejandro, si nos puedes comentar. El CELAC surge de la Comunidad de América Latina y el Caribe, sí, que su antecedente el Grupo de Río. Y no es México el Big Brother. Como economía, Brasil es más grande que nosotros. Más grande, es una economía más grande, es mayor población y tiene hasta más relevancia. En esta ocasión no vino Brasil, no vino Argentina, que iba a ser el pro tempore de los próximos 2 años, y no vino Chile, que es el país rico de América Latina. Entonces, no vinieron los principales países, se puede decir que junto con México son los más influyentes en América Latina. Entonces, eso, para empezar, desmeritó la reunión para mí. Y además, yo pienso que antes de la cumbre, las señales que dio el presidente de traer a Díaz-Canel a dar un discurso por primera vez en la historia de México. Ahora me la ganaste a mí. En el ejército, ante el ejército, en la celebración más importante de México, fue ya un signo de lo que venía
lo que él pensaba llevar a cabo en la cumbre, ¿verdad? Una frase que es tremenda, que hacer de Cuba el patrimonio de la humanidad, que la verdad todavía muchos analistas no saben de dónde la sacó. ¿Por qué calificar a Cuba como patrimonio de la humanidad? Cuando ni siquiera Silvio Rodríguez y el gran, ¿cómo se llama? El otro gran cantautor que apoyaron a Castro toda la vida, ahora se unieron a las protestas en esta ocasión. Entonces, a las protestas contra el régimen cubano actual. Entonces, eso fue un desacierto, un desatino, tanto Canel como el emitir esa frase que no tiene ningún sustento. Y no veo que México haya quedado como el Big Brother. La pretensión del gobierno era según él, modificar la OEA, y eso no viene en la declaración, ni siquiera se menciona. Yo empezaría con eso. Yo me refiero al tema del mensaje que le da la población en general, a la base de la población, porque sabemos también que nosotros como mexicanos tenemos un grueso de nuestra población, de la sociedad misma, pues que no se detiene a analizar estas cosas porque sus prioridades son otras. No están ocupados en atender la política internacional de México o el trabajo exhaustivo que hace el canciller Marcelo Ebrard, sino la base de la población mexicana se queda con estas notas y estos flashazos que dan a través del gobierno federal, donde se posiciona Andrés Manuel López Obrador en este liderazgo. Pero el fondo es forma, porque al final de cuentas, los analistas y aquellos expertos de economía internacional, pues ponen esta asamblea como un verdadero fracaso y que perdió absolutamente el liderazgo por la inasistencia y la poca o mediana convocatoria que tuvo el presidente Andrés Manuel. Bien. Vamos con el doctor Guillén, que levantó la mano. Pensé que ibas a... Sí, ahorita voy yo, nada más pensé que ibas a darle la bienvenida a nuestro invitado. En un momento le damos a la bienvenida, okay, para perfecto, que podamos saludos, entrar al tema. Sí, claro que sí. Ok, pues fíjate que creo que fueron grandes señales, grandes, digamos, pues vistos desde lo que dice Aleida como el Big Brother del mundo, que es Estados Unidos. Yo creo que esta cumbre mandó grandes señales, puesto que tuvo a los principales oponentes geopolíticamente de Estados Unidos presentes. Esto hablándose obviamente de Cuba. Y Miguel Díaz-Canel, como ya lo dijo mi amigo Alejandro Gutiérrez, pues estuvo ahí en el aniversario precisamente de la independencia, dirigiendo un mensaje a las Fuerzas Armadas. Ese fue el inicio de este cúmulo de mensajes que se enviaron a los Estados Unidos. No sé qué repercusión vaya a tener, si sea buena, si sea mala. No quisiera llegar a esa parte, pero sí quiero determinar que hubo mensajes muy directos en ese sentido. La otra presencia, pues obviamente Hugo Chávez. Hay que recordar que recientemente Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por él. No, Ricardo. Nicolás Maduro. Sí, ya lo mataron, ya está muerto. De Maduro, sí. Perdón, de Nicolás Maduro. Dije sí. Otra cosa, ¿verdad? Dijiste Hugo Chávez. Perdón, sí es cierto, perdón. De Nicolás Maduro, obviamente no lo mataron, se murió por el cáncer. No. Adelante. La teoría de la conspiración dice que el cáncer fue provocado por el imperio. Fue provocado. Sí, claro. Sí. Okay, fue asesinado. Bueno, hay que recordar que es la segunda presencia de este personaje, en este caso, después de haber ofrecido una recompensa de $15 millones, pues sale de Cuba y viene aquí a México. Entonces, es un segundo mensaje. Y el tercero es la presencia, aunque sea vía internet, del presidente chino, que también participó, de Xi Jinping. Entonces, como ya lo dije, pues esos tres oponentes geopolíticos de Estados Unidos dan un gran mensaje de esta cumbre que pretende pues sustituir a la OEA. Entonces, creo que eso habría que analizarlo muy a detalle. Bien, vamos con el doctor Caballero. Adelante, doctor. Bueno, mi tema ha sido desde hace 20 años Comunidad Latinoamericana de Naciones. Entonces, el gobierno nazi de Felipe Calderón, ¿verdad? No de ultraderecha, sino
nacionalsocialista para... No es cierto, Leida, disculpe. En el gobierno de Felipe Calderón, en el 2010 precisamente, se logra retomar esta idea bolivariana, ¿verdad? Y cuando hablo de bolivariana no hablo del bolivarianismo de Hugo Chávez, sino hablo de la idea de Simón Bolívar, de la integración de América Latina, que el tema de integración es más allá incluso hasta de las naciones independientes, como ahorita voy a comentar. Son 32 estados los que componen las comunidades. Sí, 32 estados, 32 países soberanos, los que componen la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tal como lo mencionaba Alejandro Gutiérrez Sauri, pues estamos lejos nosotros de ser el Big Brother, porque Brasil pues es una potencia económica mayor que nosotros territorialmente y también económicamente. De hecho, en algún curso postdoctorado que estoy tomando ahorita de política internacional con el doctor Leonardo Morlino, me comentaba sobre este tema, porque estábamos hablando sobre transición en América Latina, la imposibilidad práctica de que pudiera concretarse una integración formal precisamente por el poderío de Brasil. O sea, él lo que comentaba es si el día de hoy se estuviera dando la conformación de la Unión Europea, en este momento no sería posible por el poder que tiene Alemania. O sea, esto digamos que rompe el balance, pues. O sea, lo hace más difícil. Yo creo que todo es posible, yo creo que todo es negociable. Nos vamos a hablar de lo importante. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es la búsqueda de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que yo creo que sí se debe de conformar y tratar de replicar el esquema de la Unión Europea, como de hecho pues es tema de mi tesis de maestría. Como les decía, yo llevo 20 años en el tema, porque me tocó participar en una interparlamentaria del Parlamento Latinoamericano, estoy hablando de 1992, que fue precisamente en Brasil, y en ese tiempo se integró la vicepresidencia, la Comisión de Informática, y nos la trajimos para acá, para México. Fui el único diputado que me tocó asistir, entonces fui representación del México, fui representación del país. Y de ahí nos dimos a la tarea de promover una iniciativa de reforma constitucional para dejar claro en la Constitución la necesidad de que México se integre en una comunidad latinoamericana de naciones. Esa iniciativa, aunque ha sido vuelta a presentar en esa misma legislatura por mi amigo Ricardo Valero, que en aquel tiempo era diputado del PRD, y después ha sido llevada otra vez a la tribuna en 2 ocasiones por PAN, PRD y otra vez tan solo por el PRD en el Senado, no ha pasado, pero ya existe este mandato constitucional, ya existe en la mayoría de los países que integraron el Parlamento Latinoamericano desde 1964. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues fue un escenario, ¿no? Fue un escenario. Me da gusto finalmente que haya una cosa al menos que haya iniciado Felipe Calderón, que el presidente López Obrador acepte y reconozca como positiva, tan es así que le está dando seguimiento, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Y finalmente lo que se dio, lo que se replicó desgraciadamente fue un poco regresarnos a la Guerra Fría y a la época de los 70s, donde se dio ahí sí un enfrentamiento entre grupos, países con una ideología de derecha y países con una ideología de izquierda. Lo que incomodó, obviamente, fue la presencia, porque no se les podía evitar tampoco el acceso, porque son parte de jefes de Estado, que bueno, así seas de izquierda radical, tienes que reconocer que bueno, no hay avances democráticos, o sea, no existe democracia en Cuba, y bueno, y Venezuela es un caos total, o sea, definitivamente en todos los órdenes, ¿no? Económico, de derechos humanos, de acoso y de detención de los opositores. Este es el caso de Leopoldo López, etc. El balance, yo creo que qué bueno que se dio. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en nombrar otro presidente pro tempore, otro secretario pro tempore, no se logró esto, pero bueno, algunas pinceladas son positivas y hay que meterle mucho interés para que realmente esto se pudiera concretar. Creo firmemente que la integración
de los continentes, la integración de las regiones y posteriormente la integración planetaria es el único camino para la supervivencia de la raza humana. Si no, acotamos nuestra posibilidad de sobrevivir. Ese es mi punto de vista. Entonces, lo que venga, yo soy un integracionista total, ¿sí? Apoyo totalmente cualquier fenómeno de integración. ¿Por qué? Porque los problemas no están delimitados a una frontera. Los problemas son regionales, son internacionales, son mundiales, y de esa manera tenemos que enfrentarlos. Entonces, ese es mi comentario. Bien. Esta reunión que se dio en México, pues por lo menos se dio. Yo creo que faltó mucho, se pudo hacer mucho más, y sí hay una línea contestataria de pintar una raya, que es curioso, pero porque ahora sí que golpeas con la izquierda y extiendes la mano con la derecha en la relación con Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Bien, gracias, doctor. ¿Alguien más desea opinar sobre este tema? Pues yo creo que ahí Estados Unidos luego se vio la parte de estrategia para inhibir precisamente la CELAC, ¿no? Al voltear a Nicaragua contra Argentina y lograr que no participaran, ¿no? Obviamente, pues tampoco, como ya lo mencionaba alguien por ahí, tampoco Chile estuvo presente, y pues eso hizo que no se llevara el acuerdo de los 32 miembros para poder hacer al presidente pro tempore, ni mucho menos el planteamiento de modificar la OEA. Entonces, creo que Estados Unidos sí hizo lo que tenía que hacer en favor de sus intereses, ¿no? Desafortunadamente, dice el dicho, divide y vencerás. Entonces, creo que esa fue su estrategia, y mientras, como ya lo dijo Enrique, no haya esa unión, pues no podrá haber un objetivo común y, por tanto, una bandera que defender. Mira, cuando Domingo Perón lo decía, para el año 2000, refiriéndose a Latinoamérica, unidos o dominados. Y bueno, pues ya estamos en 2021. Okay. ¿Alguien más? Y la otra es que los países pequeños o menos poderosos políticamente en este bloque, es que aprovecharon muy bien el escenario para dar una cierta figura de informe de sus políticas de gobierno que están haciendo hacia el interior de sus estados, como fue el caso de Guatemala, como fue el caso de Guyana, Ecuador, Costa Rica, el presidente de Perú, que hizo una cita para que también en México se respetaran los derechos humanos de los pueblos originarios y afromexicanos. Dije, bueno, está apropiándose también una política mexicana, porque su origen viene también de esta parte de usar la bandera de los pueblos originarios peruanos. Entonces, los países pequeños aprovecharon excelentemente bien este escenario, y también aquellos que se han posicionado en contra de estos discursos que da Nicolás Maduro y el presidente cubano, que es sobre el acoso a la revolución bolivariana, y entonces le contesta Uruguay y le contesta Paraguay, que estamos de acuerdo, no al intervencionismo, sí a las democracias. Por eso ese arranque pasional que tuvo Nicolás Maduro, que en lo personal ni siquiera tiene caso mencionarlo, y sí posicionamiento sobre aquellos países inteligentes que están sabidos de la posición que tienen como bloque económico frente a Estados Unidos, que sabemos que más del 80% de sus producciones de recursos naturales la absorbe Estados Unidos para poder tener este libre comercio en bloque o por toda Latinoamérica. Bien. Desde mi punto de vista, perdónale rapidísimo, desde mi punto de vista creo que debió haberse aprovechado el espacio y el foro para poder puntualizar más el tema de la cuestión migratoria. Bien. Quizás en otra ocasión pudiera presentarse, pero sí hay que fortalecer esta asamblea era como el seguimiento de la quinta, que era el cambio climático, la seguridad hemisférica y sobre todo el acceso a la pandemia, sobre el acceso a las vacunas, sobre la política de salud y la política sanitaria que tenemos pues todos los países, y en el mundo también se está viviendo esta situación. Considero que debió también mencionarse, así como este emergente de la pandemia COVID-19, la migración que están sufriendo todos los países. Sí, claro. Bien, maestro Alejandro. Mira, así se menciona en la declaración son 50 puntos donde viene y como en el 40 y tantos. 44. Y menciona lo lógico, ¿no? Que hay que tratar a los migrantes con respeto, cosa que no hace México,
por cierto. Respecto a los 3 antagonistas que mencionas, Ricardo, el único antagonista que le podría importar a Estados Unidos es China. Cuba obvio. no aparecen en su agenda ni les preocupa en lo absoluto, porque ¿qué pueden hacer contra Estados Unidos? No tienen nada que ver. Y también les recomiendo, hay un gran reportaje de una televisora alemana que se llama DW, no sé qué, sobre la expansión de la ruta de la seda de China y cómo está sometiendo a los países a los cuales por los cuales está transitando, acabando con ellos prácticamente, comprando todo, o sea, peor que Estados Unidos, la verdad, comprando todo, destruyendo muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, no es China así como que la opción, al menos allá en esa parte de Oriente, más humanista y de respeto a derechos humanos que se puede tener, ¿eh? Hay que tener mucho ojo porque mucha gente alaba a China por llevarla contra Estados Unidos y no sabe realmente que se podría venir con una dominación china. Eso quiero dejarlo muy puntual. Muy bien. Bueno, ahí se vio la parte donde Estados Unidos y Gran Bretaña mencionaron que darán submarinos, ¿no?, a Australia para contrarrestar la amenaza que se percibe de China. Entonces, es evidente que ese es el gran oponente, ¿no? Sí, y fue la verdad que muy interesante en que Palacio Nacional de manera simultánea tuviera a todos los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Claro. A través de videoconferencia al premier de China y pues presentes a Nicolás Maduro y a Díaz-Canel, ¿no? Fue significativo. Bueno, pues si ya no hay más de qué hablar sobre este tema de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrado aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Yo quisiera destacar nada más, otro tema. Sí, uno de los puntos nada más que quisiera destacar, que creo que fue positivo, fue que tocaron el tema de la vacunación a menores. Y pues de hecho ya se está realizando en algunos puntos, incluso Salvador, con vacunas proporcionadas por México, por cierto, ya se están vacunando a menores de edad, lo cual es importante y ojalá que esto pues siga aquí también en México. O sea, ya hay estados donde están inoculando a niñas y niñas, ¿no? Coahuila ha sido el primer estado en hacerlo, Nuevo León va a iniciar vacunación próximo lunes. Bien. Y claro, son programas transfronterizos, ¿no?, con Estados Unidos, o también el tema de amparos concedidos a los padres. Y hay que decir que los niños que se requieren vacunar, sobre todo los que están en supuestos de riesgo, no le están quitando la vacuna a nadie. Son vacunas que sí se les deben de aplicar a ellos y hay que ampliar la cobertura a la brevedad posible. No solamente ahí, sino también hay que considerar los avisos, ¿verdad? Y bueno, esto ya no fue tema de CELAC, pero me extiendo, de la tercera dosis en algunos protocolos, ¿sí? O de segunda dosis en el caso de CanSino. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, nuestro siguiente tema de la noche, que es el de servicios públicos. ¿Perdón? Solamente un punto que mencionó Enrique, que es sobre la integración. Yo pienso que la integración tiene que ir de la mano de la democratización. No puedes integrar cuando hay países que no tienen democracia en sus estados. Y ahí lo menciona, la democracia, elecciones libres, etcétera, etcétera. Entonces la democratización debe haber un piso parejo para que la haya. No se puede dar en países que respetan o que no respetan la democracia. Totalmente de acuerdo, Alejandro. De hecho, esto... perdón, Manuel. Sí, se nos va a acabar el tiempo. No se acaba el tiempo, hombre. Sí, se nos va a acabar el tiempo. Bueno, rápidamente decir que precisamente es uno de los mecanismos para poder integrarte como miembro de la Unión Europea, tener una vida democrática en tu nación. O sea, es un requisito indispensable sine qua non para poder estar integrado. Entonces, esto sería sumamente positivo que se hiciera, porque entonces, pues, todos tendrían que estar alineados. No voy a decir pero tendría dónde. que tenderse lo económico, lo social para poder entrar a Claro. Vamos a pasar al otro tema por cuestiones de tiempo y porque tenemos al invitado del otro tema, si me lo permiten. El tema es servicios públicos en Acapulco, desabasto de agua, acumulación de basura y bloqueos. Tenemos como invitado de esta noche, en esta segunda parte del programa, a Juan Carlos Manrique, quien es coordinador de servicios públicos
municipales. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros, que haya aceptado la invitación. Micrófono, ¿Tiene su micrófono? Si puede encender su micrófono, si es tan amable. Muchas gracias, Perfecto. Manuel. Muchas gracias, Manuel. Saludo con mucho agrado, con mucho cariño al doctor Enrique, a la señorita Aleida, al compañero Alejandro, a Ricardo, gran amigo, y a ti, Manuel. Obviamente, la verdad que muy ilustrativo el tema del CELAC, la sexta cumbre. Bueno, no solamente ha cumplido los objetivos necesarios para poder estar hablando en diferentes foros, como este foro hay más de miles y miles en todo América Latina y el Caribe, y yo creo que con eso ha cumplido con su objetivo, reactivar, efectivamente darle seguimiento a los temas que adolece Latinoamérica y el Caribe, y también donde podemos migrar a reformas bien importantes. Faltaron algunos temas, como decían, de la migración, pero bueno, se tocaron, no estaban en agenda tampoco la OEA, entonces se tocaron los temas de la vacunación y del cambio climático. Yo creo que muy importante estos temas, y de verdad muy ilustrativos. Alejandro, Aleida, Enrique, Ricardo, de verdad gracias por todas las reflexiones que se han hecho. Esperemos que sigamos haciendo más. De la democracia siempre se tiene que hablar, de la democracia participativa, y bueno, claro, de los enfoques que tenemos. Y pues estoy a sus órdenes para hablar de los servicios públicos, Manuel. Exacto, gracias. Pues la pregunta ahora sí que la dejo para todos ustedes. Ya sabemos prácticamente cuál es la problemática que tenemos aquí en el municipio, y me gustaría que mis compañeros y mi compañera, pues si tienen alguna pregunta para el coordinador en torno a lo que está ocurriendo aquí en Acapulco. ¿Quién levanta la mano? Ok, adelante, maestra Aleida. Hoy en la sesión del Grupo ACA estuvo el capitán Roel Ayala hablándonos de la agenda de riesgos de todos los fenómenos naturales que tenemos en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, pero el factor humano es aquel que ocasiona la erosión y el cambio climático, ahonda en el cambio climático, y ya no hay una actividad que haga reversible el clima en nuestro puerto y en el estado de Guerrero. Y puntualizó sobre el tema de la basura. Y esto también, que es un tema que ya pegó a nivel estatal, de que Acapulco se está cundiendo de basura, la gente empieza a hacer notas de manera personal. Saben que en las redes sociales hoy ya podemos todos los ciudadanos ser reporteros, o analistas, o todólogos, o de todo. Pero en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, están generando temas en video, en memes sobre la basura que se acumula en las calles y que están resguardando en su casa. Lamentablemente soy sororial con todas las mujeres que están en puestos públicos, pero muy desatinada la declaración de nuestra alcaldesa, que dice que tenemos los acapulqueños la obligación de guardar nuestra basura en la casa mientras pasan los camiones. Entonces pregunto, ¿y nuestros impuestos y lo que pagamos de catastro? ¿Dónde se fue ese dinero o qué se va a hacer? Específicamente porque no es el tema sanitario, que ahorita ya se está atendiendo para sacar un posicionamiento por las instituciones correspondientes, pero sí referirme a este mensaje que me dejó la sesión del Grupo ACA sobre cómo el factor humano está aportando para el cambio climático y todos los eventos que tenemos de inundaciones con el tema de la basura. Bien. Adelante, maestro Manrique. Sí, doctora Aleida, fíjate que es precisamente la huella indeleble del hombre y del ser humano, hablo del hombre y hablando de la sororidad, bueno, de la mujer, ¿no? Del ser humano, yo creo que no es la cultura, no son las artes, no es la música, no son los museos, es la basura. La huella indeleble del hombre, donde pasa vamos a encontrar en el Ártico, en el Polo Norte, en la Luna, donde ha estado el hombre, bueno, es la basura. Es un tema bien importante y efectivamente que tiene que ver con el cambio climático irreversible, que ya se están viviendo los efectos, pero bueno, también es causado del hombre. Aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión que es precisamente el generador, que somos nosotros como sociedad, y otro que es el gobierno, que tiene en los artículos basados en la municipalidad, pues también que ofrecer estos servicios, como por ejemplo el agua potable,
como la energía eléctrica, que la pagamos en un recibo, excepto la basura que se sigue subsidiando por parte de los municipios. Aquí va la pregunta: si pagamos todos catastros, entonces, ¿qué podemos hacer con las 12 nuevas colonias que se generan cada 6 meses y que requieren servicios cuando en realidad son pues colonias irregulares que, bueno, obviamente no pagan catastro, no pagan servicios, pero que también se les tiene que dar servicios porque, bueno, ya hasta es un derecho humano, ¿no? Yo creo que es importante también señalar que las cuestiones culturales van intrínsecas, no solamente en el deterioro y en el cambio climático, sino también en el deterioro como sociedad. Yo creo que aquí el reglamento del bando de policía y gobierno del municipio de Acapulco establece claramente que todos los ciudadanos en sus negocios o en sus hogares deben de tener forzosamente el mantenimiento de esas áreas. Te pongo un ejemplo claro: en Costera Miguel Alemán, bueno, hay puros negocios y se solicita la recolección de basura. Si ahondáramos en este ejercicio de que los negocios deben de tener el frente de sus fachadas limpios y en buen estado, pues no tendría que haber recolección ahí. ¿Por qué se pide que guarden su basura? Porque hay una recolección establecida en sus horarios en cada colonia. ¿Qué pasó? Bien. Bueno, efectivamente, con recursos propios el ayuntamiento paga este servicio, que es el único, comento y vuelvo a repetir, que es subsidiado todavía, ¿eh? No está subsidiada el agua, que es también un servicio público, y la energía eléctrica ni siquiera está a discusión cuando falla la energía eléctrica, ¿eh? Nadie dice nada. Sin embargo, cuando falla la recolección de esta huella indeleble del ser humano, bueno, todos gritamos y echamos el grito al cielo cuando nosotros somos los generadores. Dejamos la basura en nuestras calles cuando no toca la recolección. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando de la democracia, del CELAC y todo esto, pues ya mamá, papá trabajan, hijos van a la escuela, entonces no respetamos los horarios tampoco. Obviamente hubo una falta de pago, sí, a las empresas, porque son recursos propios que a final de cada administración, me atrevo a comentar que incluso políticos o entrantes, por ejemplo, había una campaña de uno de los candidatos de algún partido que decía: no pagues impuestos ya, yo voy a hacer borrón y cuenta nueva cuando yo llegue. Entonces, en esta última parte, en este último mes, siempre fallan o siempre tardan en llegar los recursos propios, que es donde se paga esta prestación de este servicio. Y obviamente hubo 2 días y medio en que no salieron las empresas recolectoras. Y bueno, nosotros no podemos cambiar nuestra cultura de decir: no me importa que no haya recolección 1 o 2 días, yo tengo que sacar mi basura porque yo no puedo convivir con mis propios residuos sólidos. Entonces yo creo que aquí no solamente es cultural, también es una cuestión de allegar los recursos, sí, pero también es una cuestión de tener un poco más de civismo, ¿no? Yo creo que muy bien, maestro. Esto ha sido ha hecho mucha falta el civismo. Tengo muchas preguntas, me están levantando la mano, quisiera que las preguntas fueran más concretas. Vamos con el doctor Guillén, y después con el maestro Alejandro. Gracias. Y posteriormente Caballero, el doctor Caballero. Gracias, Manuel. Creo que le voy a hacer un poquito al abogado del diablo, dijera nuestro amigo Enrique. Sí. Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el ONU Habitat, produciremos aproximadamente para el 2050 4,000 millones de toneladas de basura. Y recalco la palabra basura. Y creo que ese es el gran problema, que seguimos atacando el efecto y no las causas, el efecto y no la causa. Seguimos generando basura, cuando deberíamos ya de tener esa cultura, si queremos, ya decía hace rato Aleida, no se puede revertir los daños que hemos hecho al planeta, entonces sí podemos de alguna manera ir disminuyendo la consecución de esta bola de nieve, que sería la consecuencia para las siguientes generaciones, y ir modificando nuestros hábitos. Entonces, se nos está olvidando que el negocio es la basura es un gran negocio, y habría que preguntárselo al Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el famoso rey de la basura de la Ciudad de México, ¿verdad? Y si lo pudiéramos aprovechar como ciudadanía, como municipios, hay una serie de actividades, tanto de reutilización, reciclaje, incluso de comercialización de basura,
de metales que hoy hacen de la comercialización de metales en la basura que se pueden encontrar en los desechos, pues un gran negocio. Sin embargo, no lo estamos utilizando. No con esto quiero menospreciar la responsabilidad que tienen los municipios, obviamente, y las ciudades en el mundo de la recolección y el manejo de los residuos. Sin embargo, en un informe a nivel mundial existen 5 ciudades que son las que mejor manejan la basura, y la primera entre ellas está Bo, en la Sierra Leona. Es una segunda, es una ciudad en un país africano. Entonces habría que ver y estudiar quizás algunos viajes que se hacen al extranjero para ver políticas públicas y aplicación de las mismas en cuestión del agua. A lo mejor habría que ver también lo de la basura, poder tropicalizarlo y aplicarlo y aprovechar esos recursos y mejorar. Ok. ¿Sí? Maestro Manrique. Sí. Sí, fíjate que Acapulco genera de 700 a 750 toneladas diarias de residuos sólidos de basura. Y bueno, y en temporadas de fines de semana, que ya Acapulco se ha vuelto la segunda casa de morelenses, de gente de la Ciudad de México, de poblanos, entonces somos la segunda casa los fines de semana, entonces subimos hasta 1000 toneladas. Esto tenemos que también tomarlo en cuenta. Acapulco es una ciudad fluctuante en cuanto al número de habitantes, pero también fluctuante en cuanto a los residuos, a la generación de residuos sólidos. Hablaba yo hace un momento de que, por poner un ejemplo, alguno vivirá por Costa Azul. Antes en Costa Azul, en una manzana o 2, había 3 casas. Hoy en Costa Azul en una manzana hay 80 departamentos de casa habitación, donde antes generábamos 21 kilogramos de basura en una manzana. Quizás hoy estamos generando 300 kilos. Te pongo el ejemplo, una ballena azul pesa 23 toneladas. Entonces, en 3 camiones recolectores es lo del peso de una ballena azul. Estamos generando 750 toneladas en el puerto de Acapulco solamente, pero tampoco, Ricardo, nos da para poder industrializar. Es decir, con 750 toneladas no podemos generar ni medio tanque de gas, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos quizás llevar a cabo el reciclado y la separación de plásticos, de PET, de metales pesados. Y bueno, y obviamente comercializar quizás algunas de estas labores. Tendríamos que obviamente llevar a cabo la industrialización. No podría el municipio, se tendría que dar a alguna empresa. Y bueno, obviamente se tiene que seguir hablando de este tema. Yo creo que es importante, lo comentan Aleida y tú, Ricardo. Bien, gracias. Vamos con el maestro Alejandro. Adelante, maestro. Sí, mira, con todo respeto, yo no compro eso de que el ayuntamiento no puede o tiene muchos problemas, porque finalmente es obligación constitucional, la verdad. Y no tenemos tanta basura como la Ciudad de México, y en la Ciudad de México no tienen esos problemas, para empezar. Aquí es un tema que se viene arrastrando, no de esta administración, de varias administraciones, pero que aquí está haciendo crisis. Está haciendo crisis porque parece ser que financieramente el ayuntamiento está muy quebrado. Te voy a mencionar, el derecho al alumbrado público, yo pago mi recibo de luz y está elevadísimo, 3 veces más caro que lo que pagaba antes de derecho de alumbrado público. Lo he estado monitoreando y no hay y no está todo bien iluminado en Acapulco. Entonces tendríamos que hacer un análisis más objetivo. Obviamente, pues la parte del gobierno tiene que defender su posición, pero hay muchas cosas, ¿no? El agua es un problema que se agudizó más que en otras administraciones. Vivo aquí en Costa Azul, jamás había fallado el agua. Soy de los privilegiados, se puede decir. Desde tembló para acá no hay agua. Entonces, no creo y no justifico, porque yo pago impuestos y la mayoría de los acapulqueños lo hacemos. Y además traen una partida de presupuestal. No entiendo por qué no pueden dar los servicios mínimos a los que tenemos derecho a los acapulqueños. La verdad, no comprendo. Okay. Vamos a escuchar al maestro Manrique. Alejandro, es muy claro lo que dices, la participación de la energía eléctrica en cuanto al derecho de alumbrado público. Hasta el mes pasado de mayo se tuvo que captar, porque en un contrato que generó algún gobierno anterior, bueno, que hay que decirlo, que fue cuando estuvo Manuel Añorbe Baños, todo se iba a una empresa denominada Óptima, ¿verdad? Que estaba captando todos estos ingresos. Entonces, en cuanto a
a lo que te comentaba yo de la problemática social. Si tú vives en Costa Azul, te darás cuenta, arriba está Altos de Costa Azul, Lomas de Costa Azul, Hermenegildo Galeana, que te pongo un ejemplo. Nosotros siempre hablamos solamente del problema del agua, pero en nuestro recibo del agua no solamente pagamos por el servicio del vital líquido, sino también por las descargas que hacemos, por el drenaje, que ha estado dándole al traste con, bueno, las redes hidráulicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Costa Azul, Alejandro, bueno, tú vives en Costa Azul, pero la red hidrosanitaria la ocupa Hermenegildo Galeana, la ocupa Altos de Costa Azul, Lomas de Costa Azul, cuando estaba proyectada solamente para Costa Azul. Y ningún gobierno anterior, bueno, le ha querido empeñar a meterle recursos a obras que no se notan, que no se ven, ¿no? Entonces yo creo que es importante también decirlo. Lo que dices, Alejandro, también es muy cierto, no es de esta administración, se ha venido dando, si hay un deterioro en las finanzas públicas del municipio, hay una nómina elevada, las participaciones federales también, bueno, ya se direccionaron, por ejemplo, a los programas sociales, el Fortasec ya no llegó, el ramo 33 se le reserva a la persona, al administrativo que va a entrar, al ejecutivo que va a entrar, ya no se le da la participación al gobierno municipal, y son diversas cosas, no nos estamos justificando, Alejandro. Yo creo que tenemos una responsabilidad y debemos de asumir la verdad a como nos tocó. Yo lo entiendo, Alejandro, y te doy la razón. Bien, gracias, maestro. Vamos con el doctor Caballero. Adelante, doctor, por favor. Yo la verdad que me parece interesante la postura, ¿verdad?, de Juan Carlos, y primero su disponibilidad en este momento tan crítico, ¿verdad?, donde obviamente lo que va a recibir no son aplausos sino señalamientos. Está presente con nosotros, asumiendo su responsabilidad y dando la cara ante el público. Creo que eso es loable y por ello te felicito, Juan Carlos. Pero también creo que eres, finalmente, como miembro de tu partido, pues eres lo suficientemente político como para no señalar cuál es el origen, la litis de esta problemática que se agudizó hace unos días. Y yo, pues como no soy militante de ningún partido político, yo sí voy a permitir decirlo, porque es muy claro, ¿sí? Hubo una postura muy formal, muy abierta de la presidenta municipal electa de no pagar a quien estaba realizando la recolección. A cualquier empresa que tú contrates, no son entidades, no son personas físicas, o sea, no es Adela Román y es Abelina Rodríguez, son presidentas municipales, es el ayuntamiento, es la misma institución. Los contratos que se tienen realizados con antelación se tienen que honrar, se tienen que cubrir. Entonces no puedo decir, ya no voy a pagar. O sea, esa declaración es lo que hizo producir la crisis en este momento, y que obviamente los camiones recolectores dejaron de funcionar al sentir que iban a tener algún problema. Su postura fue muy directa, ¿no? O sea, yo a partir de que tome protesta me hago cargo, y bueno, si se trata de crear un problema de crisis para después resolverlo y quedar bien, pues a lo mejor le puede funcionar mediáticamente, pero con un costo muy importante para la ciudadanía. Por otro lado, ojalá, ¿verdad?, que esto se resuelva de una manera permanente, ¿no? Porque hasta ahorita se nos ha hablado de 35 vehículos en comodato, más los 10 vehículos propios, con los cuales, pues bueno, vamos a tener 5 vehículos más de los que teóricamente se tenían con anticipación. Y yo creo que ahí hubo un error de manejo político, ¿verdad?, por parte de la presidenta municipal electa, al hacer este anuncio, porque eso es el detonante de la crisis. O sea, y cualquiera lo sabe, que esto es así. O sea, quien no lo quiera ver, pues es tan solo estaría cubriendo pues el sol con un dedo, ¿no? Entonces creo que se equivocó, y pues ahí faltó un poco de diálogo, ¿verdad?, de entendimiento político, de valores entendidos, y bueno, pues de asumir la responsabilidad de que los gastos, ¿verdad?, y los presupuestos y las erogaciones y los adeudos que se tienen, las ADEFAs que existan con los diferentes servicios contratados, bueno, pues tiene que cubrirse, no hay más. O sea, hay que recordar la máxima de que la ciudad más limpia no es la que limpia más, sino la que ensucia menos.
No, eso aparte, ¿no? Tenemos que tener responsabilidad. Adelante, Manuel. Vamos con el maestro Manrique para que dé respuesta y ya se nos está acabando el tiempo, les pediría que fuéramos más concretos. Adelante, maestro. Del que formo parte, sí también podemos nosotros hacer críticas y efectivamente el comentario que usted hace, doctor, pues sí inhibió un poco a las empresas, no solamente de la recolección, también a las pipas. Recordar que estuvimos también padeciendo también ahí un paro con las pipas de agua. Claro. Y las deudas que se generan institucionales no son de una persona en específico, ¿no? Sino son solamente de un cuerpo edilicio, no son solamente de unos políticos, sino son institucionales, y creo que se pueden cubrir. Yo creo que se han cuidado las formas por parte de la licenciada de la Romano Campo, y bueno, y esperemos que también la administración entrante, que espero que le vaya bien, porque todos los acapulqueños esperamos que le vaya bien a nuestros gobernantes, para que estemos en un mejor Acapulco, pero sí inhibió un poco, doctor Enrique, debemos de reconocer esto, y obviamente así lo hemos comentado también. Muy bien, voy con el maestro Alejandro y después con la maestra Leida. Adelante, maestro. Sí, mira, yo veo un tema de planeación. Yo siento que ha adolecido de planeación. Yo veo, por ejemplo, las obras, todas de manera simultánea. Por ejemplo, ir al mercado central es una hazaña, ¿eh? No hay por dónde entrar prácticamente. Hay una sola salida que te lleva a Vallarta, y en Vallarta llegas a un cuello de botella enorme, donde tardas media hora, 40 minutos en salir de ahí. Y porque está cerrada la 18 de marzo, está cerrada la de la fábrica, está cerrada la de arriba. Entonces, la planeación es básica, no puedes hacer todo al mismo tiempo. O sea, es de sentido común, ni siquiera tienes que ser un gran planeador. Entonces, eso es también una molestia para los ciudadanos, el que aparte de que están todos los bloqueos simultáneos que hemos tenido, que hemos padecido, el agua la subieron al doble, metieron 20 metros cúbicos para cobrar el doble de lo que se cobraba la mínima antes. Así se manejó. Fue la manera de duplicar el costo del agua. Y mucha gente paga un recibo de agua sin tener agua. Entonces eso tampoco es como derecho humano. El derecho al agua es un derecho humano. No puedes dejar sin agua a la gente porque estás cometiendo un delito, ¿no? Entonces yo veo que por un lado está subir los cobros de la luz, del agua, y por otro lado una mala planeación, y que nos pone a todos pues de nervios, nos pone estrés a la ciudadanía, porque no puedes ni siquiera manejar, no puedes trasladarte adecuadamente. Entonces, bueno, todo eso, la verdad, muy, muy mala. Sí, Alejandro, también nosotros como servicios públicos padecemos estos cortes de vialidades. La verdad es que sí es importante el señalamiento que tú haces. Sí hubo una falta de desorden entre los tres órdenes de gobierno, porque por Costera Miguel Alemán está trabajando el gobierno federal, por Farallón, cerrando todas también las vialidades, está trabajando el gobierno del estado, en la escénica el gobierno del estado, en las calles del centro el gobierno municipal, Capama, y efectivamente nosotros padecemos también esto. Yo creo que la planificación a 3 años de los municipios, a lo mejor más pequeños sí resulta, pero en un municipio de 1.200.000 habitantes sí hizo falta esta planeación, y hace falta esta planeación. Obviamente, yo creo que es importantísimo señalar que, bueno, los cambios de operación que también hizo el gobierno federal en cuanto a la obra pública, que la transmitió a través de la Secretaría de Bienestar, ralentizó también estas obras, y que bueno, que se tienen que hacer y se hacen de manera emergente, de manera apresurada, para no caer en un subejercicio, ¿verdad? Entonces sí es importante lo que tú dices, Alejandro, se debe de ver todo eso. Cambiaron las reglas de operación en este año, y yo creo que el gobierno que viene, yo le auguro que ya con las reglas de operación bien claras va a tener que hacer una mejor planeación, que ahorita los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal nos hizo falta. Alejandro, te doy toda la razón. Bien. Maestra Leida. Gracias, Manuel. Y rescato la apertura que tiene Juan Carlos Manrique como servidor público del ayuntamiento, en donde se le cuestiona, se le señalan temas específicos, sobre todo que tiene que ver con su área de operación, y que
reconoce las debilidades, reconoce las fortalezas, reconoce toda esta serie de ineficiencias que hay en la coordinación o descoordinación gubernamental con los tres órdenes. Y también hablemos de esto que habla al inicio Juan Carlos, de decir que es cultural, o sea, la basura es el tema humano, pero también es como tomar medidas. Hay municipios en la frontera del país donde adoptaron ya la política norteamericana de te voy a multar si te veo. Existe en el bando y buen gobierno del municipio de Acapulco sancionar a las personas que se observen tirando basura en la vía pública. Entonces, ¿por qué se hacen estos hacinamientos de desechos de toda la población en las zonas específicas que ya pues son públicas, son conocidas por toda la población del puerto, y sí tomar medidas sobre aplicar precisamente lo que la estructura jurídica tiene del ayuntamiento, porque al final es una obligación tanto proveer el servicio público y básico y sancionar a la falta de la obligación ciudadana que tenemos los que vivimos en el puerto de Acapulco. Y el tema del agua, hoy que radico en la ciudad capital del estado de Guerrero, también acá no hay agua, maestro Alejandro, y pagamos el servicio. Y ahí considero que es un tema más profundo porque es desde la instalación de la infraestructura, de esta operación de estos entes descentralizados del ayuntamiento, el cómo iban a proveer, no tuvieron esa planeación precisamente de visualizar a 50, 70, 100 años este sistema que pudiese resolver temas a la población y que los ayuntamientos den estos resultados sobre el tema del vital líquido, que hoy es un derecho humano, accesar al agua pública porque es un tema de salud pública, pero sí también dejar en el análisis que pues los servidores públicos deben de tomar también su reglamento y sus responsabilidades y obligaciones para ejercerse como titulares de este servicio público, que es un director de servicios básicos, un director de tránsito, y me sigo y nos amanece, pero es importante que la administración que viene, porque lamentablemente esta pues ya le quedan 15 días, no va a ser posible resolver al 100% el tema, pero sí que cumplan las funciones, que por lo menos se den una lectura a las obligaciones de su marco jurídico que tiene. Claro, coincido plenamente con usted, doctora Aleida. Es importante, yo creo, lo comentaba en la mañana con un compañero de Manuel, con un compañero de todos ustedes, con Lalo Guzmán en un noticiero, y le decía yo que la parte que había faltado precisamente era establecer estos criterios de sancionar precisamente las conductas anticívicas que generamos también en todo el orden de la sociedad, desde el más humilde hasta el más con mayor poder adquisitivo. Entonces todos lo hacemos. En Costa Azul había una práctica de poner en los camellones centrales residuos sólidos, lo erradicaron, ellos se organizaron, los vecinos erradicaron esta práctica, y yo creo que no solamente podemos hacer eso en diferentes colonias, lo podemos hacer muy bien. Sin embargo, bueno, a veces también hay que aplicar estas sanciones. Efectivamente, maestra Aleida, pasamos en los estados del norte de Monterrey, pasas a San Pedro y ya están aplicando la norma muy de manera drástica. Entonces, sí nos faltó. Sí, son muy puntuales. Yo creo que no es una justificación, pero sí fuimos muy criticados cuando empezamos a aplicar esta normatividad por el tema de la pandemia. Generamos un programa denominado Acapulco Limpio y Querido, pero por el tema de la pandemia, pues se llegó a observar y a sancionar a adultos, a niños, a jóvenes. Y bueno, y la verdad es que hoy, como lo decía la maestra Aleida, las redes sociales han convertido no solamente en opinadores profesionales de todos los temas, sino también en críticos, en verdugos, en jueces y sumarios sobre todo, ¿no? Entonces, pues aquí la verdad es que por el tema de la pandemia no nos dejaron aplicar con totalidad la normatividad. Es una mala justificación, yo creo, pero bueno, yo creo que nos afectó a todos esto, y sí, coincido, hace falta aplicar la normatividad. Los contenedores son para la basura domiciliaria, las papeleras que están sobre las avenidas principales son para la basura de un transeúnte que va con un sobrecito, con una paletita para tirar. Sin embargo, las tiendas de conveniencia, puedo decir quizás los nombres, los Circle K, los Oxxo, las tiendas de conveniencia, las hospederías, ocupan estas papeleras para llenar de residuos sólidos ahí,
cuando va un ciudadano común a querer tirar su envoltura, su pañuelo desechable, pues ya está asignado por estas empresas que también nos llenan los contenedores de escombro, de material de construcción, y bueno, y también de los residuos sólidos que generan estos, que no son 21 kilos, que no son 20 kilos, que son toneladas que ya sacan, que deberían de tener un programa especial para ellos y contratar los servicios, pero bueno, no lo hacen. Nos falta también ahí. Quizás yo creo que sí podemos migrar a una policía ecológica, pero antes a lo que hicieron en Costa Azul, que fue un ciudadano vigilante y cuidadoso de lo que estaba pasando en su entorno. Bien, tengo 5 minutos. Falta el doctor Caballero y el doctor Guillén. Me gustaría que hicieran sus preguntas para que en una sola exhibición lo conteste el maestro Manrique, si son tan amables. Ricardo, adelante. Sí, bueno, adelante. Venga, Ricardo. Bueno, yo reitero el hecho de que se sigue pensando en el problema, en las causas, y no, digo, en los efectos y no en la causa. Seguimos hablando de basura cuando pudiéramos hablar de reciclamiento, de reutilización, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí está el meollo del asunto. Tenemos que ponerle un poquito más de interés al hecho de, como ciudadano y como autoridad, formar más la cultura del reciclaje para evitar generar la basura. En el momento en que podamos evitarlo, o en el momento en que nos interesemos por un incentivo económico, quizás el no generar basura, ahí va a estar la solución. ¿Por qué? Porque yo no voy a tirar algo que me va a generar un recurso económico cuando sé que lo puedo aprovechar. Quizás por ahí pudiéramos explorar una posible solución. Felicidades, Juan Carlos, por tu trabajo hasta el momento, y bueno, ojalá haya una oportunidad de la experiencia que tuviste en esta administración, aprovecharla y mejorar en otra que haya en otra ocasión. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Vamos con el doctor Caballero. Adelante, doctor. Bueno, pues yo mi pregunta sería, en estos últimos días que quedan del gobierno, el tema ya va a estar resuelto, ¿no? El tema va a estar resuelto parcialmente, ¿no? Sería importante darle a la población una certeza, ¿no? De que por el momento las cosas van a estar mejor. Sí, doctor, ya estamos trabajando en ello. Desde el momento en que pudimos abrir el relleno sanitario y que le garantizamos a las empresas su pago, bueno, también nosotros echamos a andar un operativo en conjunto con algunos compañeros de la construcción que nos prestaron camiones, tractocamiones y retroexcavadoras para hacer el levantamiento de los residuos sólidos. Entonces, no empezamos, como muchos dicen que por el exhorto, no, empezamos mucho antes, y bueno, vamos a tener limpio. Yo creo que está comprometida la presidenta municipal, la licenciada Adela Romano Campo, en entregar limpio y obviamente, bueno, en buenas condiciones el puerto de Acapulco. Obviamente, le estoy comentando a todos ustedes que un puerto de Acapulco que genera más de 900 toneladas de basura todos los días. Entonces, nosotros entregamos limpio y a otro día se tienen que levantar las 900 toneladas de residuos sólidos. Coincido también con Ricardo. Ricardo, de verdad que sí, yo también anhelo y quiero ver el día en que podamos nosotros hacer la separación, no solamente de metales y de plásticos, sino también de residuos orgánicos para composta o para generar gases o para generar energía. Y yo creo que sería muy importante poder migrar hasta esos campos, ¿verdad? Para poder aprovechar lo que otros países industrializados, como otros países lo están haciendo. Bueno, pues muy bien. De esta manera nos vamos a despedir porque ya estábamos sobre tiempo. Yo quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche, al maestro en Administración Alejandro Gutiérrez Sauri y a Juan Carlos Manrique, coordinador de Servicios Públicos Municipales, que ha tenido este tiempo para podernos explicar pues su análisis y por supuesto el trabajo que viene realizando en el caso del coordinador. Muchísimas gracias a ambos. Y agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas de todas las noches, a la maestra Aleida Alarcón Domínguez, al doctor Enrique Caballero Peraza y al doctor Ricardo Guillén Memije por sus participaciones, como siempre, muy interesantes. Manuel, muchas gracias al doctor Enrique, al maestro Alejandro, a la maestra Aleida, doctor Ricardo, muchas gracias de verdad por todas esas reflexiones, nos ayudan como ser humano a seguir adelante.
Pues gracias, muy buenas noches. Gracias a todos, de verdad muy interesante lo que se ha conversado esta noche, como siempre. El programa de Intermedio lo que busca es abordar los temas con mucha responsabilidad y objetividad, por supuesto. Buenas noches a todos, a todo nuestro público. Por supuesto, no sin antes despedirme, agradecer a todas las personas que nos escribieron esta noche a través de la plataforma Facebook. A Carlos Mejía, muchas gracias. Le mandan saludos al doctor Caballero y a Janet Guadalupe Contreras. También a la maestra Silvia Peralta, saludos. A Jorge Laurel, nos dice, qué lástima que estando tan interesante el programa, dice, solamente estén algunas personas viéndolo. Daniel Carmona dice, sería importante implementar una cultura de reciclaje entre todos los ciudadanos y un mismo programa de capacitación al pueblo para que la basura se tire donde corresponda. Bueno, pues ahí está. Saludos también a Sara Salgado. Pues muchas gracias, nos despedimos, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche a través de estas plataformas de Universidad Hipócrates, Radio Hipócrates, y por supuesto también puede ver este programa en la plataforma YouTube. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Véanlo después. Gracias, Juan Carlos.